Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre. Gracias por el día de hoy, por tu bendición. Gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente en tu presencia. Te pedimos que nos muestres hoy lo que tienes que decirnos para que podamos comprender y vivir una vida en santidad a la cual tú nos has llamado. Te damos gracias por todo el alimento recibido, por el cuidado que recibimos, pero sobre todo por todas las bendiciones de las cuales nos llenaste. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos aquí. Vamos a comenzar con la lectura. De hecho, el día de ayer fue una lectura muy corta, yo creo por ser sábado. Y ¿qué leímos el día de ayer? Ayer solamente leímos el capítulo 30 del libro segundo de Crónicas. Y solamente se trató de la Pascua, cómo Ezequías, después de haber reparado el templo, de haber mandado a los levitas a limpiarlo, que se tardaron una semana limpiándolo, vemos cómo Ezequías celebró la Pascua con los principales de Judá, con los sacerdotes y con los levitas. De hecho, la palabra menciona que la Pascua no se celebraba desde la época de Salomón. Imagínense cuántos siglos tenía de no haberse celebrado la Pascua y Ezequías vino y la volvió a instaurar, ¿no? Un excelente rey. Digo, no creo que nadie de nosotros no sepa qué es la Pascua, y si no, pues vayan a leer este Éxodo para que se den cuenta qué es la Pascua, cómo surgió, quién la instituyó y para qué sirve. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca el capítulo 31 del libro segundo de Crónicas, y escrito está: Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y levitas. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz para que ministraran, para que dieran gracias y alabaran dentro de las puertas de las atrias del Señor. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicaran a la ley del Señor. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido al Señor su Dios, y los depositaron en montones, y en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel, y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que prepararan cámaras en la casa del Señor, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello a levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo, y Jehiel, Asaías, Naat, Asael y Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas al Señor y de las cosas santísimas, y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Samarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones, conforme a sus grupos, así al mayor como al menor, a los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa del Señor para desempeñar su ministerio, según sus oficios y grupos, también a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de las ciudades,
Por toda la ciudad los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Señor su Dios. Wow, bueno, recto y verdadero delante del Señor su Dios. En todo cuando emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y sus mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón. Capítulo 32 del libro segundo de Crónicas. Aquí me faltó, ¿verdad? Déjenme buscarlo para podérselos leer porque me faltaron versículos. Aquí se los voy a leer directamente de la palabra de Dios. Es segunda de Crónicas 30, aquí lo tengo, 31, perdón. Desde el 22 en adelante les voy a leer porque me faltó. No. Y fue prosperado. Perdón, sí son 21 versículos, soy un tonto, no se los anotó bien, pero nada más aquí en la última parte del versículo 21 dice, y fue prosperado. Les ofrezco una disculpa, corté ese pedazo, pero dice, y fue prosperado. Capítulo 32 del libro segundo de Crónicas. Sennacherib invade a Judá. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres, y otro muro por fuera. Fortificó además a Miló en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esfuércense y anímense, no teman ni tengan miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Ay, me equivoqué, perdónenme ustedes, aquí está, por andar. Bueno. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confían ustedes a resistir el sitio en Jerusalén? No los engañe Ezequías para entregarlos a muerte, a hambre y a sed al decir, el Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado los lugares altos y todos sus altares? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adorarán y sobre él quemarán incienso. ¿No han sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiera salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá su Dios librarlos de mi mano? Ahora pues, no los engañe Ezequías ni los persuada de ese modo, ni le crean, porque si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos su Dios los podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra el Señor, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarlos y atemorizarlos a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. El Señor libra a Ezequías, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y el Señor envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó el Señor a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda al Señor, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Enfermedad de Ezequías. En aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte y oró al Señor, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén.
Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestia y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón a la de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarlo, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Con eso terminamos la lectura de los capítulos de Crónicas que nos tocan el día de hoy, y vamos a comenzar con la lectura del Evangelio capítulo 18 de Lucas. Pero bueno, ¿qué vimos el día de ayer? Ayer también fue muy corto lo que vimos en el Evangelio de Lucas. De hecho, vimos la venida del reino, que se podría comparar a lo que leímos en Mateo de señales antes del fin. Cuando le preguntaron sus discípulos que qué señal, bueno, perdón, aquí le preguntaron los fariseos que qué señales habría de cuando se iba a acabar los tiempos, el Señor Jesús no les contestó de manera directa, sino que les empezó a dar muchas señales acerca de que se tenían que cumplir antes de que viniera el Evangelio, antes de que regresara Dios a esta tierra, a poner en orden todo este mal que se está cometiendo. Todas esas señales, inclusive, ¿cómo se llama? Reúnen a las personas en el sentido de que les dice, uno va a ser tomado y el otro dejado. Está hablando del arrebatamiento el Señor Jesús en Primera de Tesalonicenses y en Daniel y en Apocalipsis. Por ahí los que son enemigos del arrebatamiento, pues no tienen argumentos para poder decir que el arrebatamiento no existe. Que si va a ser antes, después o durante la tribulación, bueno, su servidor es partidario de que tiene que ser antes de la tribulación, porque la iglesia de Israel no puede pasar por ninguna tribulación, porque es una promesa de Jesucristo. Cuando lleguemos a Apocalipsis, explicaremos el premilenialismo, el amilianismo y ¿cómo se llama el otro? Nada más son esos dos, para comprender eso. Pero en realidad el Señor Jesús lo que les dijo fueron puras señales, no les dio una fecha, ni un día, ni una hora, ni hora, ni mes, ni año. A diferencia de los payasos que existen el día de hoy, que les quieren decir que en tal día o tal fecha o tal ocasión va a venir el Señor Jesús. Como les decimos siempre, todo lo que les digan, contrástenlo con la palabra de Dios para que ustedes puedan tener el discernimiento de saber que están obteniendo buena doctrina. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 18 del Evangelio de Lucas, y escrito está, parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Jesús bendice a los niños. Traían a él los niños para que los tocara, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejen a los niños venir a mí, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un joven rico, un hombre principal, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre. Él dijo: Todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Uy, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí está. Y él les dijo: De cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callara. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela. Tu fe te ha salvado. Ah, Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios correspondientes. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque te fijaste en nosotros, a pesar de que éramos inmundicia, que éramos una basura, Señor. Tú decidiste poner los ojos en nosotros para que fuéramos salvos, justificados y redimidos en tu presencia. Te agradecemos por esa gracia infinita de la cual nos has llenado, y con nada, Señor, con nada podemos pagar ese sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros. Que tu sangre preciosa nos lave y lave a muchísimos más que doblen su rodilla reconociéndote como Rey de Reyes y Señor de Señores, y que podamos seguir en este camino por muchos, muchos años. Te pedimos, Señor, que hoy muchos doblen su rodilla delante de ti, que muchas lenguas confiesen que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que se vaya completando el número de los que tú has predestinado para salvación. Te agradecemos por esta misericordia en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.